Entre los 10 y 12 años, vivía solo con mi madre. Éramos más que pobres. Estábamos hundidos en la miseria. Nuestro refugio era un remolque oxidado enclavado en lo profundo de las montañas cerca de Santa Cruz, California. No era nuestro, claro. Un conocido de mi madre, dueño de una enorme extensión de terreno, nos permitía quedarnos allí como un favor. El tráiler era minúsculo, una cápsula de metal pegada a un pequeño jardín cercado con malla para mantener fuera al perro del dueño y a cualquier criatura salvaje que merodeara por la zona. Venados, zorros y otras presencias no humanas eran cosa común. Dentro del cercado había una estructura aparte, casi como una cabañita de juguete, una sola habitación de madera que, a diferencia del tráiler, sí tenía electricidad. Y eso lo cambiaba todo. Ese cuarto se convirtió en mi mundo. Pasaba horas allí, absorto en los videojuegos que eran mi único escape. Grábate esto. Ese rincón cercado era el único espacio del vasto terreno que usábamos. Más allá, solo había un bosque infinito, espeso, silencioso y salvaje. Nunca me atrevía a cruzar los límites de la reja. El perro del dueño tenía cicatrices de maltrato. Odiaba a los niños. Me gruñía, me mostraba los dientes, y si podía, intentaba morderme entre los huecos del alambre. Por suerte, la cerca era alta, casi 2 metros, y bastante sólida. Mientras la puerta estuviera cerrada, estaba a salvo. Imagina el escenario: una propiedad remota, sin un alma cerca, rodeada de vegetación indomable, un tráiler sin luz, una habitación solitaria con electricidad, un perro impredecible patrullando, y un bosque como un abismo negro que devoraba todo a su alrededor. La camioneta de mi madre quedaba justo en la entrada del cercado, y un camino de tierra conectaba el jardín con la casa principal a más de 1,5 kilómetros de distancia. A veces, invitaba amigos a dormir. Para nosotros, era como una aventura, un lugar solo para nosotros, sin reglas, con videojuegos toda la noche. Casi sonaba como un paraíso, pero había un precio. Cuando caía la noche, caía de verdad. Oscuridad total, sin una sola lámpara pública en kilómetros. El tráiler se transformaba en una tumba negra. Y lo peor, no había baño en la habitación iluminada. Si necesitabas ir, debías salir y caminar hasta el tráiler, a ciegas, sintiendo cómo el bosque te respiraba en la nuca. A veces ocurrían cosas raras, nada lo suficientemente claro como para salir corriendo, pero sí lo bastante inquietante como para no olvidarlo. Una noche escuchamos golpes metálicos, como si alguien trabajara a escondidas entre los árboles. Otra vez vimos una silueta del tamaño de un oso trepando un árbol, pero las ramas ni se movieron, como si esa cosa no tuviera peso. También estaba el maldito perro. Ese animal me ponía los pelos de punta con solo mirarlo. Pero bueno, era un perro resentido, y yo era un niño lleno de miedos. Siempre lo fui. A veces hasta caminar solo por una casa bien iluminada me pone los nervios de punta. Mis amigos, en cambio, eran distintos, más valientes, más temerarios. Uno de ellos, Jacob, vino a quedarse una noche. Pasamos horas frente al Sega Genesis, jugando Sonic the Hedgehog 3 y Knuckles en una tele vieja que chispeaba cada tanto. Comenzamos cuando el cielo ya se teñía de rojo, y para cuando casi terminábamos, el reloj marcaba las 2 de la madrugada. Fue justo ahí cuando sucedió. Apagamos el juego, pensando en qué jugar después, y entonces lo escuchamos. Un estruendo, algo pesado moviéndose entre los árboles, detrás de la habitación. Sonaba como si alguien estuviera arrastrando un objeto enorme, como maquinaria o estructuras metálicas. Lo más inquietante, ese sonido siempre estuvo ahí, pero el volumen del juego lo había ocultado.
Sentí un escalofrío que me paralizó. Jacob se encogió de hombros. No parecía alarmado, pero los dos sabíamos que no había absolutamente nadie más por kilómetros. Solo bosque. Y ese tipo de ruido no tenía sentido. Jacob insistió en seguir jugando. Le dije que sí, pero solo si bajábamos el volumen. Por si acaso, nos concentramos tanto en el juego que no nos dimos cuenta en qué momento exacto el ruido se detuvo, como si algo, en medio del bosque, se hubiera percatado de que lo estábamos escuchando. Unas horas después, Jacob dijo que necesitaba ir al baño. Yo ya me sentía más tranquilo, así que no me preocupó. Salió hacia el tráiler y lo vi alejarse entre la penumbra. El frío se había intensificado. Pasó bastante tiempo y no regresaba. Decidí salir, estirarme un poco, ir al baño yo también y quizá picar algo en el tráiler. Abrí la puerta y ahí estaba, parado, inmóvil, justo frente a la entrada, no caminando, no acercándose, simplemente de pie, en completo silencio, mirando fijamente hacia la puerta. Me sobresalté. Lo escuché alejarse, lo vi irse, pero nunca lo escuché volver, y en ese lugar incluso el paso de un ratón podía oírse. Si Jacob se hubiera acercado, lo habría notado. Le pregunté qué hacía ahí, bloqueando la entrada. No dijo nada, ni una palabra, solo esa mirada fija. Pensé que intentaba jugarme una broma, de esas pesadas que solía hacer. Le dije que ya no era gracioso, que parara. Nada. Decidí ignorarlo. Le dije que iría al tráiler, donde al menos estaría mi madre dormida, y eso me haría sentir más seguro. Al pasar junto a él, lo empujé un poco para hacerme espacio. Su piel estaba helada. Di un salto involuntario. Pero bueno, era una noche gélida, y él llevaba fuera al menos media hora. Traté de no pensarlo demasiado. Caminé rumbo al tráiler. Él venía detrás de mí, demasiado cerca. Su presencia era inquietante. Hablé, intenté bromear. Le dije que ya me había asustado suficiente y que la broma se acababa ahí. Llegamos al tráiler. Entré, pero él no lo hizo. Se quedó parado en la puerta, quieto como una estatua. Revisé a mi madre. Dormía profundamente. Me dirigí al baño portátil que siempre manteníamos cerrado por el mal olor. Fui a abrirlo, pero estaba cerrado con llave. Y entonces escuché una voz desde dentro, nerviosa, casi susurrando. Estoy aquí dentro. Me giré en seco. Miré hacia la puerta. Estaba abierta, pero ya no había nadie. Solo oscuridad, solo la noche, el vacío y el hielo recorriéndome la espalda. Me congelé. Si Jacob estaba ahí dentro, si era él el que me hablaba, entonces ¿quién demonios me había seguido desde el jardín? Grité tan fuerte que desperté a mi madre. Ella se levantó de golpe, salió a revisar, no vio nada, y cerró la puerta con el rostro desencajado. Me preguntó qué pasaba, y justo entonces, Jacob salió del baño, tranquilo, como si nada, aunque con el rostro ligeramente confundido, como si algo tampoco le cuadrara del todo. Le conté lo que había pasado, cada detalle, y su respuesta fue fría, que se había tardado en el baño. Nada más. Básicamente, nadie me creyó. Por más que insistiera, mi madre estaba convencida de que el cansancio me estaba jugando una mala pasada. Decía que seguramente había sido una alucinación provocada por el sueño, y Jacob pensaba que estaba bromeando, intentando asustarlo. Mi madre tomó una linterna grande y nos escoltó de regreso a la habitación. Nos dijo que durmiéramos, que no pasaba nada, y se marchó. La habitación, por cierto, era una caja cerrada, sin ventanas, sin ventilación, solo madera y oscuridad cuando se apagaba la luz. Con el tiempo logré calmarme un poco.
Me repetía que debía haber sido un sueño vívido, que quizá mi mente me había jugado una mala pasada. Jacob no cambiaba su historia. Él estuvo todo el tiempo en el baño, y con lo crujiente que era esa puerta, era difícil no creerle. Me convencí de que tal vez sí, tal vez lo había imaginado, hasta que el perro empezó a ladrar. No un simple ladrido, era un frenesí desesperado justo detrás de nosotros. La habitación colindaba directamente con la cerca, así que el animal debía estar pegado a la pared. Salté del susto, literalmente. No entiendo cómo no choqué contra el techo. Jacob se reía de mí, diciendo que parecía un chihuahua frente a una ardilla, que estaba paranoico. Pero el perro no paraba, ladraba con una furia que nunca le habíamos escuchado, y luego se detuvo. No porque se calmara, se detuvo porque comenzó a gemir. Un lamento largo, como si algo le doliera o como si algo lo estuviera tomando. Escuchamos cómo sus patas se alejaban corriendo entre la maleza hasta que el sonido se extinguió. Silencio. Unos 45 segundos de un silencio tan denso que dolía. Y entonces, un nuevo sonido. Pequeños rasguños, directamente en la pared trasera de la habitación, como si algo o alguien estuviera tanteando la estructura, como si quisiera entrar. Nos congelamos, contuvimos hasta la respiración. El ruido cesó, pero la tensión seguía viva, vibrando entre nosotros. Pasaron unos 5 minutos de absoluto silencio. Y entonces Jacob dijo lo que más temía escuchar. «Voy a buscar a tu mamá. Esto ya no está bien». Quería decirle que no me dejara solo, pero la verdad es que yo no iba a salir jamás. No me movía ni aunque me pagaran. Él, en cambio, se armó con lo único que encontró, una raqueta de tenis olvidada en la esquina. Respiró profundo, abrió la puerta y salió corriendo hacia la oscuridad. Yo cerré la puerta de inmediato, temblando. Menos de 30 segundos después, un grito desgarrador rompió la noche, seguido por pasos rápidos, agitados. La puerta se abrió de golpe. Jacob estaba pálido. Respiraba como si el aire le quemara. Los ojos le brillaban por el miedo. Le pregunté una y otra vez qué había visto, hasta que pudo hablar. Me dijo que había salido corriendo al jardín, y ahí vio a mi madre. Estaba de pie, inmóvil, observando. Su rostro no mostraba expresión alguna. Era como una máscara vacía. Jacob intentó hablarle. Le dijo que había algo raro, que algo se estaba moviendo en el bosque. Dio un par de pasos hacia ella. Fue entonces cuando sonrió, pero no una sonrisa normal. Era una mueca torcida, antinatural, como si su cara no estuviera diseñada para gestos humanos. Y ahí, en ese momento, Jacob notó algo terrible que no había visto por la oscuridad ni la adrenalina. Ella ya estaba del otro lado de la cerca. Esa cerca de 2 metros de alto, cerrada con candado. Esa cerca que, de ninguna forma, podía haber cruzado sin hacer ruido o ser vista. Volvió corriendo. Yo, mientras tanto, intentaba bloquear la puerta con lo que teníamos. Jacob también. Y de repente, todo comenzó a encajar. Aquel Jacob que me siguió hasta el tráiler nunca entró. Y ahora esto. Esa cosa, lo que fuera, evitaba cruzar umbrales. Nunca traspasó la puerta de la habitación. Nunca entró al tráiler. Se limitaba a quedarse fuera, a observar, a imitar, como si las reglas de algo más antiguo le impidieran entrar sin permiso. Y aún peor, la habitación era endeble, vieja, frágil. Bastaría un buen empujón para que todo lo que estaba allá afuera entrara. Amontonamos todo lo que encontramos contra la puerta, sillas, cajas, una mesa vieja, como si estuviéramos en una caricatura infantil creyendo que eso detendría a lo que fuera que andaba allá afuera.
Pero no estábamos en un dibujo animado. No esa noche. Los rasguños comenzaron a rodear la habitación. Iban de una pared a otra, como si algo diera vueltas, tanteando. Yo no podía parar de llorar. Jacob, en cambio, parecía haberse disociado. Sus ojos estaban vacíos, como si el miedo lo hubiera arrancado de este plano. Y entonces sucedió algo que me heló los huesos. Escuché una voz. Justo a mi lado, al otro lado de la pared, era la voz de mi madre, pero no mi madre real. Era idéntica, mismo tono, misma dulzura. Repetía exactamente lo mismo que me había dicho antes esa noche. ¿Qué pasa? Vete a dormir. El sol debió salir en algún momento. No lo vimos, pero lo sentimos, porque los rasguños cesaron. Finalmente, escuchamos pasos, reales, con peso, con presencia. Era mi madre. Nos llamó, insistió en que saliéramos, pero no lo hicimos. Ni Jacob ni yo queríamos movernos. No íbamos a abrir esa puerta. Tuvo que ir a buscar al dueño de la propiedad. Él fue quien la quitó por la fuerza. Y sí, era ella. De verdad, era mi madre. Y al verla, me rompí. Lloré como nunca. Me derrumbé. Nunca volvió a pasar algo así. Pero esa noche se quedó a vivir dentro de mí. Desde entonces, jamás salgo solo de noche y jamás volveré a vivir cerca de un bosque. Años después, intenté volver a algo parecido a la normalidad. Ben, Ryan y yo solíamos ir de campamento cuando teníamos un fin de semana libre. Era como una tradición. Explorábamos lugares nuevos, pero luego decidimos probar con un bosque al que evitábamos. Estaba a unas 2 horas de la ciudad. Se decía que era peligroso, que animales salvajes atacaban a los campistas con frecuencia. Aún así, uno de nosotros, en un arranque de valentía forzada, dijo que llevaría su escopeta, por si acaso. Ryan, que siempre fue más temeroso, aceptó. Condujimos hasta llegar al mediodía. Instalamos el campamento. El sol comenzó a desvanecerse y decidimos caminar. Aseguramos nuestras cosas, tomamos la escopeta y nos adentramos por un sendero que parecía tragarse la luz a cada paso. Siempre me había gustado caminar de noche, me relajaba, pero esta vez había algo distinto, algo fuera de lugar. Después de media hora lo oímos, ruidos, como pasos pesados, múltiples. No se acercaban de forma directa, más bien nos rodeaban, y debajo de eso juraría que había susurros, bajos, húmedos, inhumanos. Fue como si algo dentro de nosotros, animal, primitivo, se activara, y corrimos como si algo nos persiguiera, como si fuera el fin. En medio de esa carrera salvaje, perdí a Ben, perdí a Ryan, no vi sus linternas, no escuchaba sus voces, solo el crujido de las hojas, mis propios jadeos y el miedo latiendo en mi garganta. Entonces la vi, una casa, vieja, carbonizada, abandonada. Las ventanas estaban clausuradas, la puerta colgaba de una bisagra. Algo me detuvo en seco, y luego escuché una voz desde dentro. Era Ryan, gritándome que entrara. Mi cuerpo se negaba, pero mis pies se movieron. Los ruidos de las criaturas se intensificaron, así que me lancé. Entré y cerré la puerta de golpe. Apunté con la linterna, y ahí estaba Ryan, de pie, mirándome, sin moverse demasiado tranquilo para ser él. «Quedémonos aquí por ahora», dijo sin emoción. Esas cosas afuera podrían ser peligrosas. Algo en su tono no me gustó. Era plano, casi ensayado. Pensé en Ben. Me preocupaba, pero recordé que él llevaba la escopeta. Podía defenderse. Respiré hondo. Intenté convencerme de que estaba a salvo. Y entonces comencé a mirar la habitación. Había varias sillas volcadas, medio calcinadas, esparcidas como si alguien hubiera salido huyendo. En una esquina se apilaban ramas secas junto a un círculo de piedras dispersas como parte de algún ritual olvidado.
Sin previo aviso, se escucharon 2 disparos secos. Era Ben. Me congelé. Todo el bosque se silenció como si alguien hubiera apagado el mundo. Miré a Ryan, que seguía inmóvil, mirándome con una expresión vacía. Estaba por decir algo cuando comenzaron a golpear la puerta con violencia. Ryan me sujetó del hombro y soltó con voz tensa: «No abras, puede ser una de esas cosas». Di un paso hacia la puerta y él insistió: «No lo hagas. Si abres, no salimos vivos de aquí». Mi mente era un caos. ¿Y si era Ben buscando refugio? ¿Y si lo habían atacado esas criaturas salvajes del bosque? Tragando aire, agarré la manija oxidada. Ryan seguía hablando detrás de mí, pero ya no lo escuchaba. Abrí la puerta. Un escalofrío me taladró la columna. Frente a mí, Ryan. No lo procesé de inmediato. Él dijo, con voz tranquila: «Oye, ¿oíste eso? Ben disparó 2 veces también. Tenemos que hallarlo y largarnos». Me giré lentamente, linterna en mano. Escaneé la habitación con la luz, y no había rastro de nadie. Entonces mi corazón se frenó. En la esquina, donde antes no había reparado, yacía una montaña de huesos. En medio de ellos, dispuestos como si alguien los hubiera colocado a propósito, había varios cráneos humanos. Salimos disparados. Corrimos como si algo nos quemara los talones. Encontramos a Ben a pocos metros del campamento. Nos vio y se quedó blanco, sin decir palabra. Subimos a la camioneta y arrancamos como locos, abandonando todo atrás. En el trayecto, después de un largo y tenso silencio, le pregunté a Ben qué había disparado. «Salieron de entre los árboles», dijo. «Me atacaron, les disparé y...». Se quedó en silencio. «¿Qué eran? ¿Eran ustedes?». Y remató con un susurro: «Los maté a los 2, allá atrás».